Hola, hola y bienvenidos a Generación de Relevo Puerto Rico, el podcast donde los jóvenes como tú y como yo nos conectamos con Dios. Mira, encontramos respuestas a esas preguntas que realmente importan y a su vez descubrimos cómo ser la luz de este mundo. El día de hoy tenemos a nuestra primera invitada especial, nuestra primera entrevistada. Con ustedes, Juliana. Hola, mucho gusto. Hola, Mirelis. Qué bueno poder estar con ustedes hoy aquí. Un honor que esté aquí con nosotros. Para los que no saben, ¿verdad? Y no la conocen, Juliana es una joven poderosa en el Señor. Ella fue criada y nacida en la iglesia y es una creadora de contenido cristiana, pero me callo. Juliana, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca. Bueno, Mirelis, pues así mismo como dijiste, me crié en la iglesia, nací en la iglesia y desde ya hace un año, en verano se cumple un año, estoy creando, ¿verdad? Reflexiones en las redes sociales. Empecé en TikTok y luego me extendí a Instagram y pues amo al Señor con todo mi corazón, es el amor de mi vida, es mi Salvador y es un gozo para mí poder servirle. Amén, amén. Y Juliana, para que te conozcan un poquito más, cuéntanos cómo fue ese proceso de llegar a los caminos del Señor. Pues mira, como ya he mencionado, yo me crié en la iglesia. Pero, ¿verdad? Criarte en la iglesia no significa que tienes una relación con Cristo. Y a mediados del principio del 2024 experimenté un proceso de quebrantamiento que se prestó para que yo pudiese verdaderamente tener un encuentro con el Señor. En medio de un momento de dolor en mi vida, estaba una noche en mi cuarto y le dije, Señor, no puedo más. Necesito tu ayuda, necesito que bregues porque ya yo he tratado y no puedo. Y literalmente pude sentir la ayuda del Señor y desde esa noche mi vida no ha sido la misma. Y desde ese momento he empezado a caminar con el Señor íntegramente, no por las vivencias que haya tenido en mi crianza en la iglesia, sino porque verdaderamente puedo decir que conozco a Cristo. Y, ¿verdad? Sé que pasaste por un proceso de muerte espiritual a Ujú. vida. Cuéntanos un poquito, ¿verdad?, sobre cómo fue ese proceso y qué te llevó a vivir de esa manera. Pues mira, a pesar de haber crecido en la iglesia, yo logré manejar muy bien vivir una doble vida. Vivir de una manera en la iglesia y vivir de otra manera afuera. Cuando hablo sobre esto siempre digo que era una Juliana en la iglesia y otra Juliana afuera. Y ¿verdad? Francamente no es que afuera en el mundo yo estaba como que a lo loco, al garete, no, pero verdaderamente no estaba teniendo un estilo de vida que honraba a Dios. Este, Hablaba de manera distinta, escuchaba música distinta, me vestía de manera distinta, tenía dos estilos de vida completamente distintos. Y pues cuando me encuentro verdaderamente con el Señor, ese día en mi cuarto, tuve que renunciar a todo eso. Y ese proceso fue doloroso para mi carne, pero literalmente mientras mi carne iba menguando, podía ver cómo Cristo iba creciendo en mí y cómo iba siendo fortalecida en mi fe. ¿Verdad? Ahora que me menciona eso, me recuerda una historia en la Biblia del hijo pródigo. Ujú. Porque a pesar, ¿verdad?, de que tú estuviste presente físicamente, tu corazón estaba lejos de él, porque no Ujú. estabas viviendo, ¿verdad?, conforme a, a lo que dice la palabra. ¿Verdad? Y para los que no conocen la historia del hijo pródigo, Jesús cuenta que había un padre que tenía dos hijos y el menor de ellos le pide la parte de la herencia que le correspondía, ¿verdad? Y eh, él, ¿verdad?, coge esa parte y se va lejos de su padre porque quería vivir una vida desenfrenada, una vida en pecado. Y llegó a tal punto, ¿verdad?, que ya no le quedaba nada. Ujú. Había gastado todo ese dinero, toda la parte de la herencia, ¿verdad?, que se le había dado. Se encontraba sin nada ni nadie porque eh,
la gente que estaba a su alrededor, que decían ser sus amigos, eh, estaban al lado de él por lo que tenía y no por quién era él. Ujú. Y dice la palabra, ¿verdad?, que llegó un punto en que el hambre era tanta que deseaba, o sea, las algarrobas, que es el alimento, ¿verdad?, que se le daba a los cerdos, le parecía apetecible. Y eh, recordó que en la casa de su padre hasta los jornaleros tenían abundancia de pan y decide regresar a su casa. Y a su padre verlo de lejos, corre a él, lo recibe con sus brazos abiertos, le cambia sus vestiduras, lo perdona y hace una fiesta en su honor. Y así mismo, ¿verdad? Como este padre, Dios se regocija cuando nosotros regresamos a él. Y lo dice la palabra, si vamos a Lucas 15:10, nos dice que así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y es que yo me imagino, ¿verdad?, que ese día en tu cuarto, cuando tú le dijiste a Dios que ya no querías seguir viviendo de la misma manera, Él te dijo, hija, vuelve a casa que quiero llenar los vacíos de tu corazón. Así mismo, y me encanta que traigas esa historia porque yo siempre he pensado en ese proceso en mi vida y siempre lo vinculo a esa historia, porque a lo largo de nuestra vida siempre vamos a toparnos con distintas algarrobas, con momentos en nuestra vida que nos hacen recordar que tenemos un padre que está deseoso de que volvamos a casa. Y yo le doy gloria al Señor porque Él utilizó las algarrobas en mi vida para que esos momentos de dolor en mi vida para recordarme que él estaba deseoso de que yo volviera a casa y que la vida que estaba viviendo bajo mis propios criterios, él me la dio para que yo la viviese según su diseño y según sus estatutos. Es un gozo. Amén, amén, amén. Amén. Mira, y Juliana, ¿cómo nacer a hacer video en las redes sociales? ¿Siempre supiste que querías hacer video o surge luego de ese reencuentro con el Espíritu Santo? Mira, esa historia es bien interesante porque técnicamente este tema de las redes sociales es bien nuevo para mí. Yo nunca tuve redes sociales ni en la high, ni cuando todo el mundo tiene redes sociales intermedias. No, yo vine a tener redes después en universidad, después de vieja, como digo yo. Todo este tema empieza, yo cuando tengo este encuentro con el Señor, empiezo a comerme la Biblia, literalmente, sin fin. Y estaba aprendiendo tanto y recuerdo un día, estaba teniendo una conversación con mi mejor amigo John. Y John, yo le estaba diciendo, John, aprendí esto en la palabra hoy, esto me ministró tan brutal. Y él me decía, wow, Juliana, estoy aprendiendo tanto del Señor por ti y por las cosas que tú me estás compartiendo. ¿Sabes? ¿Por qué no te atreves a compartir esto con otras personas? Y hace ya varios años, eso me pasó, ¿verdad? En mi segundo año de universidad, en high school, Dios a través de una persona me dijo que me iba a utilizar en este tema de las redes sociales. Yo dije, posible, porque yo no, para ese entonces yo no tenía red, yo decía, ¿qué es esto? Pero, ¿verdad? Tiempo después he visto el cumplimiento de esa promesa que Dios me dio, sin que yo, ¿verdad? En ese momento yo no la entendía, pero estoy viendo el cumplimiento de ella. Y pues después de esa conversación con John, yo le empecé a dar cabeza a ese tema de compartir por TikTok, que era la red social que tenía para ese entonces, ¿verdad? Sobre la palabra del Señor. Y pocos meses después, ¿verdad? Después de mucho tiempo de orar y ayunar para que el Señor me dejara saber si esto era lo que Él quería que yo hiciera, ¿verdad? Porque yo tampoco quería hacer algo con la intención equivocada. El Señor lo confirmó y pues por ahí mismo empecé y después me extendí a Instagram después cuando casi nos borran TikTok. ¿Verdad? Te felicito y quiero decírtelo públicamente y te admiro porque necesitamos más jóvenes como tú, ¿verdad? Que utilicen las diferentes plataformas para evangelizar y enseñar acerca de Cristo a esa juventud que constantemente, ¿verdad?, está siendo engañada por los placeres de este mundo. Eh, Juliana, ¿qué significa para ti, verdad? Ahora que estamos hablando de los jóvenes, ¿qué significa para ti ser una joven cristiana en el mundo que estamos viviendo hoy? Bueno, para mí el ser una joven cristiana en medio de este tiempo obviamente representa en un aspecto muchos retos, porque el llamado que Cristo nos hace es contracultura. ¿Sabes? Todo lo que este mundo te ofrece, Cristo te está diciendo, ¿sabes qué? Deja eso atrás y sígueme a mí. Entonces, pues, en cierto aspecto, pues, trae, pues, distintos retos para nuestra vida. Pero ser discípulo de Cristo, ser seguidor de Cristo es el mayor privilegio de mi vida. Es el mayor privilegio de mi vida. Nosotros tenemos distintas etiquetas en nuestra vida. Somos hijos, somos hermanos, somos servidores en nuestra iglesia, somos o cantamos en adoración.
tenemos distintas etiquetas. En mi vida, la más preciada es ser seguidora de Cristo. Es el mayor privilegio de mi vida y aunque represente que continuamente tengo que negarme a mí misma y cargar mi cruz y seguirle, jamás habrá un llamado más grande que el que Él me hizo a mí. Amén. La gloria es de Dios, ¿verdad? Y hoy no vinimos a hablar de mí, pero, ¿verdad? Para mí, realmente un reto y es una bendición seguir a Cristo, ¿verdad? Saber que fui escogida para un propósito en Él. Y, ¿verdad? Que a pesar de que estemos viviendo en un mundo en el cual tenemos el pecado tan accesible, Él me ha capacitado y me ha dado la fortaleza para poder resistir esas tentaciones. Y no es fácil, oye, no es fácil, aquí no venimos, ¿verdad?, a mentirle, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes resistir esas tentaciones porque tienes a Dios a tu lado, ¿verdad?, que te da la fortaleza para resistirla. Y, ¿verdad?, es muy importante que nosotros como hijos no perdamos esa identidad, así como el hijo pródigo, porque cuando yo más al garete estaba, ¿verdad?, cuando jangueaba hasta las 6 de la mañana, bebiendo hasta más no poder, yo nunca me sentí parte de ellos. Porque es que cuando tú estás sellado por el Espíritu Santo de Dios, nada ni nadie te puede quitar ese sello de que eres hijo de Dios. Oye, y no es que vas a vivir en pecado y como quiera vas a mantener tu identidad como hijo. Porque, ¿verdad? Primero que no todos son hijos. Es importante eso. Hijo es quien reconoce al Espíritu Santo y acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y segundo, ¿verdad? Si tú eres una persona que te ha alejado de Dios y estás viviendo en pecado como único, tú no pierdes esa identidad, es que reconozca que, ¿verdad?, que estás haciendo las cosas mal y regrese a Él. Así que, en resumidas cuentas, ¿verdad?, es una bendición ser de testimonio a esos jóvenes que quizás estén viviendo lo mismo, ¿verdad?, que yo y que tú viviste, ¿no? Así mismo. No, y verdaderamente cuando nosotros comprendemos que en Cristo está todo lo que verdaderamente necesitamos, tú sabes, no hay nada más que buscar. Cuando te topas con esa verdad, cuando esa verdad eh, llena todo lo que tú eres y tus ojos son abiertos, no hay nada más fuera de Cristo. Y en esa misma historia del hijo pródigo y de la algarroba, ¿sabes? Yo siempre, o sea, esas algarrobas a mí me ministran un montón, tú sabes, porque nosotros podemos ver las circunstancias duras de nuestra vida como de dos maneras. O lo veo como una oportunidad para echarle la culpa a Dios por ¿verdad? Por mis propias faltas, porque eso es lo que hacemos. Le decimos, Señor, ¿por qué estoy aquí con estas algarrobas? ¿Sabes por qué razón? Y puedo tirarle la culpa a Dios y decir, no, Señor, gracias por estas algarrobas porque me hicieron recordar que tengo un espacio en tu casa. Así que en medio de los momentos de dolor de la vida siempre es importante recordar que hay un hogar que está dispuesto para recibirnos, que es el de nuestro Padre, y que nosotros también tenemos que aprender a, como cristianos maduros en la fe, ser responsables de nuestras propias decisiones. No podemos tirarle los 20 al Señor. Así mismo. Mira, y Juliana, ¿cuál ha sido el reto más grande de seguir a Cristo? Ay, el reto más grande de seguir a Cristo. Bueno, yo creo que el reto más grande de seguir a Cristo ha sido la invitación que Él nos ha hecho de negarme a mí misma. Continuamente negarme a mí misma. ¿saben? Hay veces que este tema de negarnos a nosotros mismos, nosotros lo vemos en ciertos departamentos de nuestra vida. Y decimos, no, pues yo tuve struggles en esta área de mi vida, pues yo me tengo que negar aquí, yo me tengo que negar acá. No, nos tenemos que negar enteritos. Entonces, esa invitación para nuestra carne, para nuestra naturaleza que desea el pecado, porque esa es la realidad, es doloroso. Pero a su vez, solamente en ese negarme a mí misma y en decidir por Cristo encontrar la plenitud de mi vida. Es como interesante porque es una dualidad entre el sacrificio que representa para mi carne, pero a su vez toda la plenitud que me ha sido dada por Cristo para que yo pueda estar en Él. Y yo creo. No, definitivo, ¿verdad?
seguir a Cristo no es un camino fácil. Hay que tener los pantalones bien puestos en su sitio, como dicen por ahí, Sí. para reconocer, ¿verdad?, que estás haciendo las cosas mal, para Ujú. reconocer, ¿verdad?, que necesitas de Dios, para reconocer que, ¿verdad?, que ya no puedes más, que aun cuando tus ojos no estén viendo, ¿verdad?, estén viendo en el ámbito natural, Cristo está trabajando a nuestro favor. Sí. Y Jesús, ¿ha cambiado luego de fallarle? Jamás, jamás de los jamases, jamás ha cambiado conmigo. Y esa característica del Señor es una de las características que Él tiene que más me ministra. Porque nosotros somos tan inconstantes y continuamente cambiamos con la gente. Un día estamos felices, un día estamos enfogonados, un día estamos alegres, un día estamos tristes, pero el Señor se mantiene igual. Y en medio de los cambios de nuestra vida, para mí siempre ha sido un refugio saber que incluso sin importar lo que yo pueda estar viviendo hoy, Él no cambia. Y, mano, yo he cambiado tanto. Hoy mismo estaba hablando hoy con una amiga de todos los cambios que a veces uno tiene en la ropa a medida que uno va creciendo, que uno se viste de 15 maneras distintas. Pues así mismo pasa con nosotros, con nuestro interior. Hay cambios en la manera en la que vamos creciendo. Y hay cambios en la medida en la que vamos madurando, pero qué bueno es poder recordar que incluso en medio de todos estos cambios que podamos enfrentar en el camino, Él se mantiene igual. Y esa es nuestra esperanza, esa es mi esperanza. Jesús es el mismo ayer, hoy Hoy, y por por los siempre. siglos. Y como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O Así sea, mismo. que a pesar, ¿verdad?, de los cambios que nosotros podamos enfrentar en nuestras vidas, experimentar, Dios siempre se mantiene fiel, nunca cambia. ¿Qué consejo le darías a la Juliana del pasado que quizás no tenía una verdadera relación con Wow. Le diría muchas cosas, y la pondría en cintura. No, pero una de las cosas que le diría es que se entregue. Mire, y si tú me estás viendo hoy y quizás estás con una pierna en la iglesia y otra en el mundo, te está costando más y te está dando más trabajo y más dolor insistir en tus maneras necias de vivir que entregarte. Si yo pudiese decirme eso, me lo diría. Ay, bendito, me hubiese salvado mucha cocota. Pero francamente, yo siempre que pienso en esto, pienso en cómo vivía y en mi vida el ídolo de mi vida era el control. Yo quería controlarlo todo. Yo quería controlarlo todo hasta que las cosas no las pude controlar más. Y ese fue mi breaking point y ese día que le entregué mi vida al Señor en mi cuarto. Pero cuando verdaderamente yo empecé a caminar con el Señor y yo pude desprenderme de esta necesidad de querer controlarlo todo para decirle, ¿sabes qué, Señor? Cada vez que he tratado de controlar algo me ha salido súper mal. So, yo te lo voy a entregar en tus manos y tú dispón de esto lo que tú entiendas. Cuando yo hice eso, yo pude experimentar la verdadera libertad que hay en Cristo. Porque insistir en nuestras maneras necias de vivir no va a hacer nada por nosotros. El llamado de Dios para nuestra vida es una rendición completa, una rendición completa. Y hasta que nosotros no nos rindamos a nuestras maneras de vivir y no cedamos a eso, solo hasta ahí vamos a poder probar lo que verdaderamente Cristo tiene para nosotros. De lo contrario, vamos a vivir una vida de dolor, de dolor. Realmente, quizás no lo vemos del todo, pero esa es la esencia de lo que se vive cuando tienes una pierna acá y otra allá. Una vida de dolor y solamente en Cristo hay verdadera libertad. Así que eso me diría. Qué poderoso, ¿verdad? Y, y qué lindo que eres testimonio vivo del amor y la misericordia de Dios. Y a ti, ¿verdad? Que nos ve, que llegaste hasta el final de este episodio. Si en algún momento te has sentido que estás viviendo una doble vida y necesitas un encuentro urgente con el Padre, corre a Él, vuelve a Él, que Él te estará esperando con los brazos abiertos. Y aunque sientas, ¿verdad?, que has fallado muchas veces, que quizás pienses que Él no te va a perdonar, nosotras somos testimonio vivo Amén. de que no importa las veces que le falles, Él te perdonará y ¿verdad? Su amor es incondicional y es infinito. Bueno, si yo pudiese darle un consejo a quien me esté viendo,
Cristo te ama y fue enviado por el Padre a la tierra para morir por ti. Resucitó al tercer día para que hoy no estés esclavizado a tus conductas y a tus tendencias pecaminosas. Él vino a esta tierra para hacerte libre, para que podamos vivir en su amor y para que cuando Él venga por su iglesia podamos estar por siempre en la eternidad con Él. Nadie te amará como Cristo. Nadie te cuidará como Cristo. Nadie vela por tu bien como Cristo. Así que, como mencionaba hace un segundo, en vez de insistir en las maneras en las cuales quieres vivir, en tus planes que no pueden hacer nada por ti, cede y entrégate por completo a aquel que te amó primero. Si llegaste hasta el final de este video, comparte. Dale like y comenta. Y suscríbanse a nuestro canal. Nos puedes conseguir en nuestras redes sociales como Spotify, TikTok, YouTube e Instagram como Generación de Relevo PR. Y a Juliana la pueden conseguir como en Instagram y en TikTok como Juliana.26. ¡Hasta la próxima!